¿Tus padres te pegaron cuando eras niño? La verdad es que sí. A mí me hincaron en maíz. Me acuerdo que agarraban el primer leño y le pegaban a uno. Claro, me maltrataban. Quizás tiene más sentido preguntar con qué te pegaban. Mi mamá usaba una regla. Látigo, correa. Había un látigo en casa que mi papá usaba a menudo. Latigazos, correazos, palazos, puños, cachetadas, chancletazos y un largo etcétera. Muchos padres y madres latinoamericanos creen que pegarle a sus hijos es normal. Me hacían arrollamiento. Más vale una nalgada a tiempo. La letra con sangre entra. Esto es por tu bien, porque te queremos. El padre educa como le educaron. Te aseguro que has escuchado alguna de estas frases u otras similares. Son cosas así las que los padres repiten para justificar el castigo físico. A veces es un coscorrón y X. Ya después la reprenda con el cinto y ya. Las golpizas a niños y adolescentes son comunes en muchas partes del mundo, pero en América Latina se nos va la mano. Hasta bebés y adolescentes con discapacidades reciben golpizas. Vamos a ver qué tan grave es la situación en Latinoamérica, por qué es tan común pegarle a los niños, en qué países es más grave este tipo de violencia, las consecuencias de esa violencia y otros temas polémicos. Primero, veamos algunos números. Había golpes de por medio. La ONU define al castigo corporal como cualquier castigo en el que se use la fuerza física para causar dolor o malestar, aunque sea leve. El objetivo, según el Colegio Colombiano de Psicólogos, es corregir o controlar el comportamiento de un niño. Y ese control puede tomar formas tan cotidianas como un manotazo, una bofetada o un jalón de orejas, hasta actos mucho más graves como quemar, morder o forzar a un niño a sostener una postura incómoda durante horas. En América Latina y el Caribe, casi 2 de cada 3 niños y niñas entre 1 y 14 años viven este tipo de violencia como parte de la disciplina en sus casas. Eso significa que reciben castigo físico, gritos o humillaciones. Y en países como Haití, Jamaica y Surinam, el porcentaje sube por encima del 80%, según cifras de UNICEF. En el grupo con mayor prevalencia, entre el 60 y el 80%, están Haití, Jamaica y Surinam. Le siguen países como México, Honduras, Belice o Trinidad y Tobago, donde entre el 40 y el 60% de los niños sufren castigo físico. Incluso en países con porcentajes más bajos, como Argentina, Costa Rica o Uruguay, donde oscila entre el 20 y el 40%, hablamos de cientos de miles de niños golpeados en sus casas. El castigo físico o corporal hace parte del día a día de la infancia en la región. En América Latina y el Caribe hay hechos tan impactantes como el uso de la disciplina violenta en niños y niñas de tan solo 2 años de edad. La tasa de disciplina violenta supera 70% en niños y niñas entre 2 a 4 años. Y 76% en niños y adolescentes con discapacidad. UNICEF calcula que en la región más de 1/4 parte de los niños y niñas, el 27%, han recibido azotes, golpes o nalgadas. Un 19% ha sido golpeado en manos, brazos o piernas. Otro 17% ha sido golpeado con un objeto. Y la misma proporción ha sido sacudida. El 4% ha recibido bofetadas en el rostro, la cabeza o las orejas y un 3% ha sido golpeado con dureza y de forma repetida. Son cifras que, traducidas a personas, significan millones de niños en América Latina y el Caribe. Era porque a veces me portaba malcriado. Estos son actos deliberados, intencionales, para corregir o controlar la conducta, no son accidentes. También tiene que ver con la cultura, ¿no? con la tradición que cuesta mucho modificar, ya que en décadas pasadas era aceptado o no era parte de la política realizar algún tipo de, ley o un rechazo desde la sociedad al maltrato. Y no es común solo en América Latina. Bueno, la verdad es que está arraigada en América Latina, pero también alrededor del mundo. Es una práctica que históricamente estaba arraigada en nuestras sociedades. Y esto es básicamente porque es un tema complejo, causado por múltiples factores que se transmiten además de generación en generación. Porque lo de pegarle a los niños no lo inventaron nuestros padres, ¿verdad? Quizás a ellos también les dieron algunos golpes, incluso algunas palizas. Si desde pequeños que estamos aprendiendo en nuestro entorno, vemos que la violencia se utiliza, es justificable, se menciona que es necesaria, vamos a interiorizar ese mensaje y vamos a empezar a replicar esa violencia y esa agresividad, no solo en el hogar, sino también en la escuela y a futuro
en otros ambientes. ¿Y toda esta violencia sirve de algo? ¿Es realmente efectivo pegarle a un niño para corregir su conducta? En redes sociales circulan videos que dividen opiniones, como este que se hizo viral, donde un niño desafía a un adulto y muchos discuten en los comentarios si lo que necesita es una palmada o si hay mejores formas de disciplinarlo. Entre los jóvenes a los que les mostramos el video, no hay consenso sobre la reacción correcta ante esa situación. Se dan cuenta, el niño es agresivo mediante el que le está grabando. Eso significa que parte de su educación ha sido de violencia. Entonces como que ya pasa un límite y hay que corregir con mano dura. Aunque hay teorías sobre cómo el niño llega a ese punto. Por supuesto que ese comportamiento de ese niño no surge espontáneamente ese día, en ese momento en el supermercado, sino que es toda una historia previa de la forma o de la manera en que interactúa este padre. Seguro has escuchado a tus padres, tíos o amigos decir cosas como me dieron nalgadas y estoy bien, o una buena paliza de vez en cuando les hace bien. Son frases que se repiten tanto que ya parecen verdad. La idea de que un golpe a tiempo corrija a un niño malcriado está tan instalada en muchas sociedades que muchas familias lo ven como algo común y hasta normal. Pero que algo sea común no significa que sea correcto ni que funcione. Así que la pregunta ¿es justificable y eficaz pegarle a un niño para educarlo? Jamás es justificable. No hay ninguna razón para que un adulto tenga que ejercer el castigo físico como forma educativa o correctiva de algún comportamiento no deseado de niños y niñas. En los primeros años de vida, los niños aprenden a regular sus emociones gracias a sus cuidadores que responden con sensibilidad al estrés, no con golpes. Cuando esto no ocurre y cuando tenemos en nuestras primeras experiencias la idea de que la persona que está ahí para cuidarnos en realidad es la persona que nos está maltratando o la que genera nuestro estrés, esto desorganiza lo que llamamos el apego y produce una serie de consecuencias en términos de nuestras interacciones relacionales con otros. Entonces, luego estas personas, al tener un apego desorganizado, también enfrentan desafíos de cómo confiar en los demás. Si le pegas al niño, probablemente corrijas el comportamiento en ese momento, pero a largo plazo no traerá nada bueno. La pregunta real es si es efectivo en garantizar que ese comportamiento no se repita, no vuelva a ocurrir. Y la respuesta, de acuerdo a la ciencia, es que no lo es. Y no lo es justamente porque los niños y las niñas aprenden de lo que ven en su entorno. Y si lo que ven es violencia, van a reproducir esa violencia, esa agresividad en diferentes entornos, incluso, por ejemplo, en un supermercado como vemos en este video. No importa si es con la mano, con un cinturón, con una chancleta, con una regla, no importa si dura un segundo o si deja marca. La ciencia es clara, no hay evidencia de que pegar eduque y sí hay mucha de que deja secuelas emocionales y físicas. Lo que para un adulto puede ser un correctivo es para un niño una experiencia de violencia que puede dejar traumas. Pero más allá de las justificaciones que dan muchos padres, hay factores más profundos que explican por qué en la región todavía se castiga físicamente a tantos niños y niñas. ¿Qué tan cierto es que mientras más bajo es el nivel educativo y económico de los padres, más le pegan a sus hijos? Los niños y niñas de familias que viven en hogares más pobres tienen 1.4 veces más probabilidades de sufrir disciplina violenta. Y particularmente en el Caribe, los niños con padres y madres con menor nivel educativo tienen 1.4 veces o más probabilidades de sufrir disciplina violenta. Hay que considerar los factores de estrés asociados a cumplir con los gastos, a llegar al fin de mes, o el no haber podido tener acceso a herramientas alternativas para educar a su hijo o hija. La Organización Mundial de la Salud, la OMS, también lo confirma. Un menor nivel educativo y económico aumenta el riesgo de que los niños sean castigados físicamente. Factores como la pobreza, la baja instrucción, la violencia entre cuidadores o la falta de protección social crean un terreno fértil para que la disciplina violenta se normalice. En la región tenemos altos niveles de estrés, pobreza, inseguridad y violencia contextual. Y todo esto lo único que genera es mayor estrés en las familias y dificulta también mucho más que papás, mamás y demás cuidadores
respondan de forma tranquila, regulada frente a retos en la crianza, por ejemplo. Y lo último sería la ausencia y debilidad de muchas políticas públicas y programas en la región. En muchos países de ingresos bajos y medios, el castigo físico afecta en promedio al 63% de los niños frente a cifras mucho menores en países de altos ingresos como Canadá, con 18%, o Estados Unidos, con 37%. En Uruguay, por ejemplo, 1 de cada 3 de los hogares más pobres recurre a los golpes, mientras que en los hogares más ricos la proporción baja a 1 de cada 5, según cifras recopiladas por uno de los expertos consultados para este programa, Jorge Cuartas. Y hay evidencia de que mientras más violento es el barrio en que se vive, más violento es el hogar. Podemos pensar que la violencia se contagia. Y de hecho lo que encontramos en nuestros estudios es que violencia urbana en los barrios, en las comunidades, al igual que violencia ya más asociada al conflicto armado, por ejemplo en Colombia, pueden también incrementar el riesgo de violencia dentro del hogar, incluido el castigo físico. Haber sufrido castigo físico en la infancia también aumenta mucho la probabilidad de repetirlo con los propios hijos. La violencia genera más violencia. Un padre que usa violencia disciplinaria tiene más probabilidades de haber sido víctima de violencia disciplinaria en su infancia. Debemos romper este ciclo. ¿Y la gente joven está dispuesta a romper este ciclo? Como tal una nalgada no, sino así como que el sustito, pero nada como una nalgada. No, creo que no. Creo que ya estamos en el siglo XXI y hay otro tipo de correcciones y ya es... Lo que no es polémico entre científicos y expertos en el tema es que los golpes pueden traumatizar. Vamos a verlo. Como que ya con eso uno ya le coge un poquito de miedo a los padres. Aunque existe debate sobre si los efectos del castigo físico son iguales en todas las culturas, la evidencia disponible, incluida la de la OMS y el Colegio Colombiano de Psicólogos, coincide en algo. Todos los tipos de castigo corporal generan consecuencias negativas para los niños y para el clima familiar. Creo que era como más traumático el hecho de la amenaza de la nalgada como castigo o que me fueran a pegar como castigo. Era más traumático eso que el acto en sí de que me hayan pegado. La violencia sufrida en la infancia no se queda en la infancia. Afecta la salud mental, el bienestar y las relaciones a lo largo de toda la vida. La exposición a entornos estresantes en la primera infancia puede generar una respuesta tóxica al estrés, aumentando el riesgo de obesidad, de enfermedades cardíacas, de diabetes y problemas de salud mental. No, creo que no es nada eficaz y solamente genera estrés. Entonces, pensando en las consecuencias, en nuestros estudios hemos encontrado que el castigo físico puede generar riesgos y problemas en el corto, mediano y largo plazo, a lo largo de la vida. De forma muy inmediata, el castigo físico genera miedo, tristeza, ansiedad, dolor, ¿cierto? Casi que por definición el castigo físico busca generar esas consecuencias. Según la OMS, sufrir violencia a una edad temprana puede dañar el desarrollo cerebral y afectar de forma permanente el sistema nervioso, endocrino, circulatorio, osteomuscular, reproductivo, respiratorio e inmunológico. Esto impacta el desarrollo cognitivo y puede limitar el rendimiento académico y profesional durante toda la vida. Por otro lado, hemos encontrado en muchos estudios en la región también que el castigo físico puede generar problemas en el desarrollo cognitivo de niños y niñas desde muy temprano. Y esto va generando un efecto cascada que después también se traduce en problemas de aprendizaje y desempeño escolar. Se traduce también a futuro luego en posibles problemas económicos en la adultez. Investigaciones como la de Jorge Cuartas muestran que incluso dar solo nalgadas puede afectar el desarrollo neurológico de forma similar a otras formas más severas de maltrato. Y el Colegio Colombiano de Psicólogos añade que el castigo corporal puede causar alteraciones cerebrales, traumatismos intracraneales, lesiones y secuelas graves en el sistema nervioso central. En general, los síntomas que tienen niños y niñas producto de maltrato físico pueden ser fácilmente confundidas con sintomatología que tienen otras causas o otra raíz. Por lo tanto, son no tan fáciles de distinguir, excepto aquellas que son evidentemente propias de un maltrato, por ejemplo, que podría ser aparecer con lesiones en el colegio, ¿no? La OMS también advierte que los niños expuestos a violencia y otras adversidades tienen más probabilidades de fumar,
consumir alcohol y drogas, asumir conductas sexuales de alto riesgo y sufrir ansiedad, depresión u otros problemas de salud mental. El simple hecho de presenciar un acto de violencia, como ver a su madre o sus hermanos golpeados, afecta directamente el desarrollo del cerebro de un niño o niña. Imagino ahora experimentarlo. Los neuronas cerebrales no se conectan correctamente. Esto dificulta que el niño o niña pueda identificar expresiones faciales, identificar a amigos o enemigos. Los castigos físicos también aumentan la probabilidad de agresividad y problemas también de pronto relacionados con comportamientos antisociales. El castigo físico trae problemas sociales, se asocia con relaciones deterioradas con los padres, autoestima más baja y menos habilidades socioemocionales. Este mapa de la región muestra dónde el castigo corporal deja las huellas más profundas. Los efectos más fuertes se ven en 3 frentes: más problemas de conducta, peor desarrollo de habilidades socioemocionales y más problemas de salud mental. A la cabeza están Colombia y Brasil, le siguen Chile y Ecuador, y un poco más abajo México, junto con Jamaica y Trinidad y Tobago. Cada uno de esos colores más oscuros en el mapa representa la vida de miles de niños marcada por golpes. La evidencia es clarísima. El impacto no se limita al cerebro o a la salud física. Todo está conectado y afecta la forma en que los niños y las niñas se relacionan, aprenden y se desarrollan a lo largo de su vida. El castigo físico también roba oportunidades y puede arrastrarse hasta la siguiente generación. La OMS advierte que los niños expuestos a violencia tienen más probabilidades de dejar la escuela, de enfrentar dificultades para conseguir y mantener un empleo y de convertirse en víctimas o agresores en el futuro. Pero claro, no siempre quienes reciben golpes terminan con la vida arruinada, ¿no? Pero bueno, tampoco es que me haya quedado un trauma ni nada, tampoco fue nada muy... O sea, nada. No sé si aprendí la lección, pero creo que formaron en mí una personalidad bastante estricta y muy perfeccionista. Pero siento que puede traer cosas favorables. Aunque los golpes no siempre lleven a trastornos y problemas, aumentan el riesgo. Podemos pensarlo como con el cigarrillo. Quizás conoces a alguien que ha fumado toda su vida y está sano, sin cáncer de pulmón ni otras enfermedades. ¿Eso significa que fumar es bueno para la salud? No. La ciencia demuestra que fumar aumenta muchos riesgos para la salud. De la misma forma, está comprobado que el castigo físico incrementa los riesgos para el desarrollo, la salud física, la salud mental y el bienestar de niños y niñas. Seguro has escuchado alguna vez la frase "la letra con sangre entra" o algo similar. Ya vimos cómo el castigo corporal afecta la vida de los niños y niñas, su desarrollo y hasta la sociedad. Pero queda una pregunta clave. ¿Dónde está la línea entre castigo físico y abuso? Es una frontera tan delgada que muchas veces se cruza sin que los adultos lo noten. Creo que en este momento todavía vivimos un momento histórico-cultural donde lamentablemente no vemos a los niños con los mismos ojos que vemos a los adultos en cuanto a sus derechos humanos y derechos de protección a todas las formas de la violencia. Es verdad, es como si los padres pudiesen pegarles a sus hijos a pesar de que en casi cualquier otro contexto la violencia física sería inaceptable. Creo que muchas cosas del rol del niño que se le da, como que a veces justamente por ser niños se los trata más como objetos o como extensiones de los padres, entonces también hay una potestad sobre el cuerpo del niño que va desde cosas chiquitas como, no sé, decidir qué se pone o qué caravana usa o no usa caravana. Está tan normalizada la disciplina violenta contra niñas y niños que la percibimos de otra manera. Imagina que fuesen 2 adultos los que recurren a los golpes. Cuando pensamos en, por ejemplo, un esposo pegándole a su esposa, o si nos ponemos en una situación hipotética donde nuestro jefe nos pega a nosotros, creo que nunca buscaríamos ni siquiera diferenciar si eso es violencia, si es castigo, si es maltrato. Sería absolutamente claro que es una forma de maltrato y de abuso. Entonces, por eso mismo creo que lo primero que es importante aclarar es que el castigo físico contra los niños es una forma de violencia, de abuso y de maltrato. Unas simples nalgadas pueden escalar hasta convertirse en abuso físico. Diversos estudios del Colegio Colombiano de Psicólogos muestran que los castigos leves y los más severos están vinculados y que los primeros pueden aumentar el riesgo de que un niño termine siendo abusado físicamente. El investigador Jorge Cuartas explica que la diferencia entre castigo físico
y maltrato suele estar en la intención del adulto, corregir o controlar sin querer causar daño físico. Pero trazar esa línea es casi imposible, no hay umbrales claros y lo que se considera aceptable cambia de un país a otro e incluso entre regiones de un mismo país. Aún así, la OMS es tajante. En sus directrices publicadas en 2023 define el maltrato infantil como un problema de salud pública global con efectos perjudiciales y duraderos en el desarrollo y la salud de los niños y las niñas. La norma social puede cambiar, pero el daño es el mismo. En torno a esto del castigo físico hay un debate. ¿Debe prohibirse? Sí ayudaría a disminuir, pero no a eliminar completamente esta manera de educar, porque ya viene de hace muchos años atrás. Hasta hoy, solo 68 de los 193 estados reconocidos por la ONU han prohibido por ley el castigo corporal en todos los ámbitos, incluido el hogar. El más reciente en sumarse fue Tailandia, a comienzos de 2025. El primero en hacerlo fue Suecia, en 1979. Aún así, solo el 15% de los niños y niñas del mundo están completamente protegidos por la ley contra cualquier forma de castigo corporal. Esto significa que de los 2.300 millones de niños que hay en el planeta, apenas 345 millones cuentan con esa protección total. El resto sigue expuesto, ya sea en su casa, en la escuela o en otros entornos. Veamos ahora cómo están protegidos los niños y las niñas en la región. En América Latina, según UNICEF, apenas 11 países, un 33% de la región, cuentan con leyes que prohíben por completo el castigo corporal contra niños y niñas, tanto en casa como en la escuela. De más recientes a más antiguos son Colombia, en 2021, luego Paraguay, Perú, Nicaragua, Argentina, Bolivia, Brasil, Honduras, Costa Rica, Venezuela y Uruguay. Parece mucho, pero es solo un tercio de los países latinoamericanos, como dije. Aproximadamente 73 millones de niños y adolescentes viven en países en América Latina y el Caribe donde el castigo corporal no está prohibido, ni en los hogares ni en las escuelas. Y lo que dice la ley es diferente a lo que realmente pasa, por supuesto. Echa la ley, echa la trampa, decimos acá, o sea, siempre van a seguir pasando cosas. Creo que tiene que haber un cambio en la forma de pensar. Pero las leyes son como mínimo un comienzo. Si bien es importante la ley, hay un tema mucho más relevante que tiene que ver con la concientización de los efectos negativos del maltrato. Hay que remediar muchas cosas. Veamos posibles soluciones. Los padres actualmente están creando de manera diferente a los niños. Entonces, la única generación que puede romper ese ciclo es la generación que ha sido lastimada. La Agenda 2030 de la ONU incluye una meta clara: poner fin al maltrato, la explotación, la trata y todas las formas de violencia y tortura contra los niños. Para llegar ahí, organismos como la Organización Panamericana de la Salud, la OPS, proponen crear entornos familiares seguros, sostenibles y enriquecedores y dar apoyo especializado a las familias en riesgo de violencia. Por ejemplo, programas de transferencia monetaria, ¿cierto? Que reduzcan los niveles de estrés también de las familias a causa de problemas económicos. Políticas amigables con las familias, por ejemplo, permisos de maternidad y paternidad equitativos y compartidos que permitan también compartir esos primeros meses, años con los niños y las niñas y construir ese vínculo también que protege a los niños de las diferentes formas de la violencia. También plantean cambiar actitudes y normas sociales, modificando patrones culturales profundamente arraigados. Pues sobre todo los padres tener terapia. UNICEF, por su parte, añade sus propias recomendaciones, que van desde fortalecer las leyes y políticas de protección infantil hasta promover métodos de disciplina positivos que no involucren ningún tipo de violencia. Capaz que lo que corresponde es un poco más de contención, un poco más de habilitar algunos sentimientos y poderlo elaborar por parte del niño, ¿no? Pero acompañado de alguien sobre todo. También es fundamental garantizar las escuelas seguras. Los docentes también necesitan aprender a enseñar sin recurrir a la disciplina violenta. En esas dos importantes estructuras, los niños y los adolescentes, sus padres, madres, ven ejemplos positivos de lo que funciona a su alrededor. Y los padres necesitan tener paciencia. En los primeros años lo que en realidad necesitan los niños son padres que aprendan
a transmitir primero la capacidad de reconocer el abanico de emociones que tienen los niños. Entonces, lo que quiero decir con esto es que en los primeros años es fundamental que los padres sepan que son las únicas personas que pueden regular emocionalmente a un niño. Él no lo va a hacer solo. Es un poco paradójico porque el ser humano es la especie que más tiempo toma en poder madurar. La Convención sobre los Derechos del Niño de 1989 es el tratado de derechos humanos más ratificado del mundo. Aún así, millones de niños y niñas siguen recibiendo castigos físicos y sufriendo otras formas de violencia que dejan huellas para toda la vida y perpetúan el ciclo en las siguientes generaciones. Como en tantos temas que abordamos en Cómo te afecta, el cambio empieza por nosotros, por entender, cuestionar y actuar para que pegarle a un niño deje de verse como algo normal o aceptable. Con eso los dejo. Hasta la semana que viene.